Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de hoy les voy a contar del ciclista con más récord en la historia, el señor Lance Armstrong. Y cuando me refiero a más récords en la historia, me refiero a récords de dopaje. Así es, señores, hoy les voy a contar la historia de cómo uno de los atletas más importantes del siglo pasado terminó siendo uno de los mayores engaños en el mundo del deporte élite. Así que agarren sus termos de agua, sus cascos, sus mallas ajustadas y empecemos el tour de la historia de Lance Armstrong. Lance nació en Texas un 21 de septiembre de 1971. Desde muy pequeño se dedicó al deporte, pero su primer deporte no fue el ciclismo, sino la natación. A los 13 años vio por televisión una competencia de triatlón en Hawái y dijo, ya va, ¿y si mejor en vez de un deporte practico 3? Porque para quienes no sepan, triatlón es una carrera que consiste en mezclar 3 disciplinas: el maratón, el ciclismo y la natación. Digamos que es como ver un disco de esos mezcladitos que uno de repente oye, te va a doler, y de repente oye los Beatles y de repente oye, allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Algo así, pero del deporte. Y aunque en la natación en su momento no fue tan reconocido, cuando entró al mundo del triatlón sí explotó de una vez. Ya que a los 16 años, o sea, 3 años después de que lo comenzó a practicar, ya era campeón nacional de triatlón en la categoría sub-19. O sea, a los 16 años ya le ganaba a los 17, a los 18 y a los que estaban por cumplir 19 años. Era increíble. Su salto definitivo al ciclismo ocurrió en las Olimpiadas de Barcelona en 1992, en donde decidió dejar de participar en el triatlón y participó en las competencias de ciclismo de ruta, que ya él era muy bueno. En esas Olimpiadas no quedó en el podio, de hecho quedó en el lugar número 14, y aunque no ganó medalla olímpica, sí ganó algo bastante importante, que es un contrato con el equipo de ciclismo de Motorola para las carreras de ruta. Y yo no sé qué es mejor, si una medalla olímpica, que es algo que debe ser increíble, pero un contratico que me paguen por hacer lo que me gusta, ojo, no está nada mal. Durante los 5 años siguientes ganó 13 títulos importantes en el ciclismo de ruta, entre ellos el Campeonato Mundial de Ruta y el Campeonato de Ruta de los Estados Unidos. Para ese momento también había ganado la Vuelta de Galicia y muchas etapas del Tour de Francia. Digamos que la carrera de Lance Armstrong en ese momento iba en ascenso, no era el mejor, pero sí tenía las características para convertirse en uno de los mejores ciclistas de la historia. Sin embargo, en 1996 se tuvo que retirar del ciclismo ya que le detectaron cáncer en los testículos, que además se extendió por el abdomen, pulmón y el cerebro. Una cosa gravísima. Es así como Lance Armstrong pasó 2 años en el retiro sufriendo operaciones, quimioterapia y tratamientos muy fuertes para superar su cáncer. Durante este periodo, Lance creó la fundación Livestrong, que apoya a personas afectadas por el cáncer y promueve la investigación y prevención del cáncer. De hecho, capaz muchos de ustedes recuerdan a esta fundación por unas famosas pulseras amarillas que son estas que están aquí, que las usaban estrellas en todo el mundo. Esas pulseras se vendían originalmente con la intención de recaudar fondos para la fundación, pero en Latinoamérica la vendían de forma pirata para recaudar fondos para la familia el que hacía las pulseras piratas, porque esa plata no le iba para más nadie. Yo llegué a tener una pulsera de esas amarillas y me decían, ¿usted está apoyando a Lance Armstrong y el cáncer? Yo le decía, no, las compré en la buseta que me las vendieron y las estoy usando porque es la moda. En 1998, después de 2 años de intensa recuperación, Lance hace su regreso triunfal y valiente al ciclismo, en donde participa en 2 competiciones profesionales, el Tour de Luxemburgo y la Vuelta a España. Y aunque no ganó ninguna de esas 2, se puede decir que hizo muchísimo para venir de alguien con 2 años de tratamiento, recuperándose de un cáncer que se consideraba mortal. A finales de 1998, el director de su equipo, que por cierto en ese entonces ya no era Motorola sino el US Postal, le dijo, mire, pero en inglés, ¿no? Porque hablaba inglés, era el US Postal, le dijo, mire, usted lo que necesita para agarrar ánimos y transformarse en el mejor ciclista es ganar el Tour de Francia. Y uno quisiera responderle, ay sí, como si fuese así de fácil, pero al parecer sí fue lo suficiente para Lance Armstrong, porque a partir de ahí Lance Armstrong empezó a ganar el Tour de Francia. A lo mejor lo que necesitaba es que alguien le dijera, ¿y por qué no gana esto? Y dice, ay, ¿verdad? Y es así como en 1999 Lance Armstrong ganó su primer Tour de Francia, y no solo ganó su primer Tour de Francia, no dejó de ganarlo hasta el 2005, o sea, ganó 7 Tours de Francia seguidos.
En el 2005, luego de cumplir sus sueños de volver al ciclismo y ganar 7 del Tour de Francia, anuncia de nuevo su retiro, pero 3 años más tarde, en el 2008, vuelve al ciclismo profesional hasta el 2011. En el periodo del 2008 al 2011, solo participó 2 veces en el Tour de Francia y aunque no lo ganó en el 2009, quedó de tercer lugar y de 23 en el año 2010, que eso es mucho para el deporte élite. Uno lo compara con sus 6 títulos y dice, fue normal, pero ya quedar tercero y 23 en el Tour de Francia es muchísimo. A finales del 2011 sí dijo, ok, ahora sí me voy a retirar, pero esta vez sí me retiro de verdad, no como la otra vez que fue por la enfermedad o la otra vez que fue porque, bueno, dije que me retiraba, pero no me he retirado. Esta vez sí me voy a retirar de verdad. Esta vez sí se los prometo. Y entonces ustedes oyen todo esto y dicen, Dios mío, acaba de terminar una labia increíble de superación de un hombre que venció una enfermedad, logró lo que pudo en el deporte y se fue en la élite. Qué increíble. Pero no, aquí no termina la labia. De hecho, aquí es que empieza. Porque justo después de su retiro, en el año 2012, se determinó que Lance Armstrong había ganado ilegalmente todas sus competiciones desde 1999. O sea que la motivación verbal y el decir Lance, tú puedes, no necesariamente fue lo que inspiró a este ciclista a tener sus títulos. Así que es hora de pasar a la historia oscura de quien durante muchísimos años no solo se había convertido en uno de los ciclistas y atletas más importantes de la historia, sino que se había transformado en un ejemplo de superación y fuerzas para las personas con cáncer y enfermedades, a convertirse en uno de los más grandes estafadores del deporte élite en la humanidad que se haya registrado. Ahora, esto no fue que apareció de la nada en el 2012, no. Los rumores y chismes llevaban muchísimos años, pero no se podía comprobar, sumado a que la imagen de Lance no daba oportunidad de dudar de su integridad. Decían, Dios mío, ese hombre que sufrió tanto y ustedes van a ir a decir eso. ¡Qué asco! En el año 2004 salió un libro llamado L.A. Confidential, Los secretos de Lance Armstrong, escrito por 2 periodistas deportivos franceses, Pierre Ballester y David Walsh, en donde sacaban a la luz unas entrevistas de compañeros de Lance quienes afirmaban que desde 1999 el ciclista había estado usando dopaje en sus competiciones profesionales. De hecho, su compañero de equipo Frankie Andrew contaba que Lance le había confesado que utilizaba testosterona y cortisona durante las carreras. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacían la testosterona y la cortisona para mejorar el desempeño de Lance? Bueno, básicamente la testosterona ayuda a incrementar la masa muscular, la fuerza y la capacidad de recuperación del músculo cuando se utiliza en forma de dopaje. Mientras que la cortisona en forma de dopaje ayuda a los atletas a recuperarse más rápidamente de las lesiones, a reducir la inflamación, permitiendo continuar entrenando o compitiendo a pesar de las lesiones. ¿Y por qué digo en forma de dopaje? Porque ambas sustancias las genera el cuerpo de forma natural, pero cuando uno le empieza a agregar al cuerpo estas hormonas sin que el cuerpo las genere, sino como un extra, usted pasa de ser de una persona saludable a ser Superman. De hecho, ya en el 2001, sus compañeros de equipo estaban criticando por trabajar con un preparador físico llamado Michel Ferrari, quien era muy famoso por ser el entrenador de personas que resultaban positivas en doping. Bueno, ya eso debería ser una pista, ¿no? Tanta era la fama de este entrenador por dopar a sus deportistas que para ese momento Michel Ferrari le decían el Ferrari del dopaje. Cuando salieron las acusaciones en ese libro, Lance hizo lo que toda persona inocente haría. ¿Qué hizo? ¿Someterse a pruebas y decir, investiguen lo que quieran porque yo soy inocente? No. Demandó por difamación y mandó a sus abogados. La demanda se resolvió con un acuerdo extrajudicial y no se volvió a hablar de eso por un rato largo. De hecho, el Sunday Times, un periódico que había publicado las declaraciones de ese libro, le tocó sacar unas disculpas públicas que decían: nunca había sido nuestra intención tratar de acusarle de haber consumido sustancias dopantes y que por lo tanto le presentaban sus sinceras disculpas al señor Lance Armstrong y a sus abogados que nos están demandando y quitando muchísimo dinero. En el 2005, o sea, el año siguiente a que salió ese libro y Lance Armstrong demandó, su ex asistente personal hizo un escrito en donde afirmaba que encontró en la habitación de su casa en España un esteroide anabolizante llamado androsterina. Y ustedes dirán, ¿qué es un esteroide anabolizante? Bueno, como las hormonas que hablamos antes, pero estos esteroides no los hace el cuerpo, estos son inventados químicamente, o sea, ya no se estaba agregando sustancias que se podrían decir naturales, sino ya estaba teniendo ayuda química extra. Estas acusaciones de nuevo quedaron silenciadas por un acuerdo extrajudicial de los abogados de Lance con su ex asistente. En el año 2006, el periódico francés Le Monde publicó que las acusaciones del ex compañero de Armstrong, o sea, Frankie,
que las habían tomado mal, que así no eran, que ellos habían dicho que él había tomado esteroides y sustancias para el cáncer, que los que habían creído para las competiciones no, eso no eran para el cáncer. También en el 2006 se determinó que las pruebas hechas al ciclista en 1999 ya no eran válidas para acusarlo porque ya había pasado mucho tiempo como para comprobar qué sustancias realmente eran las que tenía y qué no. Como pueden ver, Lance no solo ganó el Tour de Francia muchos años, sino también ganó la carrera de callar cualquier rumor y desmentir declaraciones a punta de arreglos extrajudiciales. Esa también tenía medalla de oro. Sin embargo, ese invicto de lograr ser acusado terminó en el año 2012, cuando luego de 2 años de trabajo y de haber iniciado una investigación por un mail que en el 2010 Floyd Landis, un ex compañero de Lance, envió a los oficiales del United States Anti-Doping Agency, donde afirmaba que Lance había utilizado sustancias dopantes durante gran parte de su carrera. Esa agencia antidoping, al mejor estilo de las pistas de Blue, dijo: correo a investigar. Y durante los 2 años siguientes, o sea, del 2010 al 2012, realizando muchas investigaciones en secreto para que no le cayeran demandas, se logró comprobar que Lance sí era responsable y culpable. Así es como en octubre del 2012 la Unión Internacional de Ciclismo le quitó todos los títulos a Lance Armstrong obtenidos de 1999, y eso incluye todos los títulos del Tour de Francia. De la misma manera, el Comité Olímpico le quitó la medalla de bronce que había ganado en las Olimpiadas de Sydney 2000. Claro, todo esto pasó y Armstrong se declaró inocente, pero en el año 2013, en una entrevista con Oprah, confesó haber utilizado hormonas y esteroides durante su carrera después de haber sufrido y recuperado del cáncer. También, para agregarle a todo esto, en el 2010 Armstrong fue acusado de utilizar un motor en su bicicleta en el año 2004, y ahí es que uno dice: pero Dios mío, Lance, esto ya es competir en una moto, eso ni siquiera es ciclismo. Sin embargo, hasta el momento no se han logrado comprobar estas acusaciones. De todos modos, el título de ese año de Francia le fue despojado y esas cosas están por comprobarse. Es así como la carrera de Lance Armstrong pasó a ser una de las más icónicas y admiradas en el mundo del deporte, a quedar como un mal ejemplo de trampas, demandas y manipulación emocional de los medios. O un excelente ejemplo si usted quiere dedicarse a mentir. Ajá, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que no hay mejor dopaje que unos buenos abogados. Así que ya saben, muchachos, si está en una parrilla y les preguntan cuál es su deporte favorito, pueden decir el ciclismo, papá, porque es pura droguita, fiesta y mentiras.